Grab. Buenas tardes, Pedrito. Hoy día le vamos a hablar sobre la segunda infancia y la tercera infancia. A continuación, mi compañera, Dayan González. Buenas tardes, profe. Segunda infancia es bueno, ahora hablamos sobre que cuando hablamos, bueno, de la segunda infancia nos referimos a una etapa sobre lo que transcurre desde el nacimiento hasta la madurez del niño. Dentro de estas fases también existen diferentes momentos en el manera del ritmo del desarrollo de cada niño según sus características físicas, psicológicas y sociales. Es por esto también que se le conoce como periodo también preescolar. Esto también engloba desde los 3 a los 6 años de edad. También se le puede caracterizar por una utilización de los aspectos del desarrollo como el niño ha venido adquiriendo desde la primera infancia. En estos aspectos son también, se le dice como caminar y desplazarse con soltura, la manipulación de las cosas, la utilización del lenguaje, el conocimiento elemental de las cosas y personas en su mundo cercano, así como también de su persona física. Siguiente. Eh, el desarrollo motriz motor. En el desarrollo motriz motor tenemos también como se le considera como un proceso secuencial y dinámico. ¿Esto qué quiere decir? Que se produce a lo largo de la infancia, mediante el cual los humanos adquirimos una gran cantidad de habilidades motoras encaminadas a lograr la independencia. Mientras también se produce la maduración del sistema nervioso. Ahí tenemos unas imágenes y siguiente también tenemos como un punto más, como unas habilidades motoras, las habilidades motoras gruesas, que estas nos dicen que son destrezas esenciales que involucran el uso de los grupos musculares más grandes como son los brazos, las piernas, los pies y el torso. Estos también pueden moverse con el cuerpo, por ejemplo, al sentarse, al gatear, al correr, al brincar, al tirar una pelota y al subir unas escaleras. Ya. También eh, la preferencia por una mano. No, a las habilidades motoras finas. En las habilidades motoras finas también es un movimiento que prácticamente son pequeños en las manos, como sería en mover a las muñecas, los dedos. Los niños también eh, usan habitualmente estas habilidades para realizar muchas tareas relacionadas en la escuela. Son básicas. Em, la preferencia con la mano de los niños. En la primera infancia temprana, muchos niños muestran señales de que al preferir el uso de la mano sobre la otra, es decir, que alrededor de los 6 u 8 años aproximadamente, cuando se sabe definitivamente si el niño es diestro o zurdo. Por ejemplo, tenemos que en los bebés son pequeños, llegan a mostrar preferencia por utilizar una mano. Eh, antes que la otra manito, solo le utilizan la una. Para la edad también de los 7 meses, algunos bebés parecen inclinarse por una mano. Esto es decir, agarrando más la una que la otra. También hablamos de la lateralización, tiene que ver con la denominación de una mano en los hemisferios cerebrales. Eh, ¿Qué quiere decir con esto? Que esta es la exactitud del proceso que se le conoce de todo lado. La denominancia implica que el miembro preferido tendrá más fuerza. Un ejemplo sería en la precisión, en el equilibrio, la coordinación y, el, y la propiocepción que su con su contralateral del niño. Eh, también tenemos
Siguiente, mi compañera. Ya. Buenas tardes, Pedrito. Yo el día de hoy les voy a hablar sobre el desarrollo verbal del lenguaje. Eh, Esto es la manera de cómo los niños empiezan a entender cómo se produce el lenguaje y lo hacen una forma de comunicación. A través de estas interacciones diarias, los niños pueden aprender a hablar por medio del aprendizaje de nuevas palabras, uso de frases y oraciones. En la conversación, el lenguaje es un sistema complejo de signos audibles, visuales y gestuales, mediante los cuales podemos comunicar pensamientos y sentimientos. Desde el enfoque evolutivo nos damos cuenta que para comunicar o expresar algo, eh, requerimos de una existencia de algo comunicable y a la vez que los niños puedan comunicar o tengan una intención de comunicar. Ya. Ahora tenemos el lenguaje y maduración cerebral. La adquisición del lenguaje es un proceso psicomotriz lento que se hace evidente cuando el bebé inicia su interacción con el adulto. Se observa un desarrollo paralelo pero independiente entre el lenguaje y el comportamiento motor. Tenemos que hasta los 3 meses el niño solamente llora como un modo de expresar desagrado. De los 3 a los 12 meses se presenta la etapa de balbuceo y hacia el año de edad aparece la primera palabra con intención comunicativa y se logra la repetición de algunas palabras sencillas. A partir del año se da la aparición de frases de 2 palabras. Desde ese momento la expresión verbal del niño desarrolla rápidamente y en poco tiempo se convierte en una herramienta de comunicación eficiente. Tenemos el lenguaje como función completa, se compone de 5 niveles, que es el fonológico, el morfosintáctico, el léxico, el semántico y pragmático. Ya. Ahora tenemos las etapas del desarrollo del lenguaje. Tenemos la etapa prelingüística o preverbal, que esta etapa tiene un valor relevante en la configuración de las bases del desarrollo lingüístico, ya que tanto las expresiones verbales influyen de modo determinante en el desarrollo posterior de la comunicación verbal del niño. Tenemos la etapa lingüística o verbal, que este periodo se inicia con expresión de la primera palabra, a la que se le otorga una legítima importancia, porque es el primer anuncio de un propósito de comunicación. Se dice que las niñas son las que empiezan a hablar un poco antes que los niños y que aparte del sexo se toma como referencia las peculiaridades individuales. Un niño puede demorarse más que otro en una etapa y pasar rápidamente por otra, condicionando la aparición de la primera palabra de los niños en cronologías distintas. Tenemos también la relación entre lenguaje y pensamiento. En el lenguaje, gracias a esto, los niños son capaces de pensar en el futuro más allá del presente. Y el lenguaje surge de los avances cognitivos más que a la inversa. Son necesarias para el desarrollo del lenguaje y que el crecimiento continuo de las capacidades cognitivas durante la fase preoperacional constituye la base de las habilidades lingüísticas. Aparición del pensamiento intuitivo. El pensamiento intuitivo es el proceso que permite concluir de forma verdadera o no, sin la necesidad de emplear el análisis o el razonamiento. Y se refiere al uso que hacen los preescolares del razonamiento primitivo y su hábil adquisición. De los 4 a los 7 años florece la curiosidad de los niños. Buscan constantemente respuestas a una amplia variedad de interrogantes. Preguntan por qué a casi todo y al mismo tiempo los niños actúan como si fueran autoridades. Siempre se sienten seguros de que tienen la respuesta correcta sobre una cuestión. Si se les presiona, son incapaces de explicar cómo saben lo que saben. Y en las últimas etapas del periodo preoperacional, el pensamiento intuitivo de los niños tiene ciertas cualidades que los prepara para formas más sofisticadas de razonamiento. Para el fin de esta etapa preoperacional, los preescolares empiezan a entender la noción de funcionalidad, que eso nos quiere decir que las acciones, sucesos y resultados siguen pautas fijas. Los niños también empiezan a mostrar conciencia del concepto de identidad en las últimas etapas del periodo preoperacional.
Ya, el desarrollo cognitivo. ¿Qué es el desarrollo cognitivo? El desarrollo cognitivo es el proceso por el que una persona va adquiriendo conocimientos sobre lo que le rodea y desarrolla su inteligencia y sus capacidades. Comienza desde el nacimiento y se prolonga durante la infancia y su adolescencia. Está relacionado con el conocimiento, es el proceso por el cual vamos aprendiendo a utilizar la memoria, el lenguaje, la percepción, la resolución de problemas y la planificación. Por ejemplo, involucra funciones sofisticadas y unidas en cada ser humano y se aprende a través del aprendizaje y la experiencia. Este proceso se debe a algo innato en el ser humano, las necesidades relacionadas forman parte de la sociedad. Está vinculado a la capacidad natural que tienen los seres humanos para adaptarse e integrarse a su ambiente y no está vinculado a la inteligencia ni al coeficiente intelectual, sino que es un factor propio de la personalidad. Cambia nomás. Cambia. El crecimiento del cerebro. El cerebro crece más rápido que cualquier otra parte del cuerpo. Una de las razones del crecimiento cerebral es el incremento en el número de interconexiones entre las neuronas. Esas interconexiones permiten una comunicación más compleja, así como el rápido crecimiento de las habilidades cognitivas. También la cantidad de mielina aumenta, lo que acelera la transmisión de impulsos eléctricos a lo largo de las células cerebrales y agrega peso al cerebro. La lateralización del cerebro. Las dos mitades del cerebro empiezan a diferenciarse y especializarse cada vez más. La lateralización es un proceso por la que en ciertas funciones cognitivas se localizan más en un hemisferio cerebral. Esto se debe más pronunciado durante los años preescolares. En la mayoría de la gente, el hemisferio izquierdo se relaciona con las tareas que necesitan competencia verbal, como hablar, leer, pensar y razonar. El hemisferio derecho desarrolla su propia fortaleza, en especial en áreas no verbales, como la comprensión de relaciones espaciales, reconocimiento de patrones, dibujos, músicas y expresión emocional. A continuación tenemos unas imágenes. La etapa preoperacional de Piaget. Etapa preoperacional es la segunda etapa de la teoría que desarrolló Jean Piaget. Esta etapa comienza alrededor de los 2 años y dura hasta aproximadamente la edad de los 7 años. Durante esta etapa, los niños comienzan a participar en el juego simbólico y aprenden a manipular los símbolos. La función simbólica consiste, según el propio Piaget, en poder representar algo, un significado, cualquier objeto, acontecimiento, esquema conceptual, etc., por medio de un significante diferenciado y que solo sirve para esa representación. Por ejemplo, una niña imita a su padre, es el modelo, mientras cocina. Luego la imitación será diferida, es decir, puede imitarla sin la presencia del modelo, o sea, el padre. Estas imitaciones interiorizadas determinan el origen de las imágenes y pasan a constituir los primeros significantes. Entonces, para Jean Piaget, las imágenes interiorizadas de las acciones productos de experiencias personales son los primeros significantes, son los signos lingüísticos. Contracción o centramiento. El niño centra la atención en un solo atributo de un objeto o de un hecho, lo cual conduce en el razonamiento a conclusiones erróneas, incompletas o distorsionadas por no haber considerado otros aspectos importantes. Por ejemplo, a un niño le costará entender por qué su abuela es a la vez es la madre de su mamá. El niño deficientemente puede considerar varios aspectos de forma simultánea. Estado versus transformaciones. El niño tiene a representantes con facilidad las configuraciones de un objeto, pero se representa con dificultades sus cambios. El pensamiento de esta subetapa es estática e inmóvil.
Por ejemplo, se le hará muy difícil entender que un huevo puede transformarse en un pollito. Esto le llamamos el razonamiento transductivo, animizo y artificialismo. A continuación, mi compañero. El desarrollo social. La construcción social del conocimiento requiere el establecimiento de relaciones consistentes entre los diferentes factores psicosociales que intervienen en el proceso. En 1950, Erikson, psicoanalista estadounidense, propone la teoría de las 8 edades del hombre que marca las bases de la psicología evolutiva. En ellas, que desde el nacimiento hasta la vejez, pasamos por 8 conflictos que permiten el desarrollo psicosocial y personal. En 1963 afirma que durante los años preescolares los niños se enfrentan a un conflicto decisivo relacionado con el desarrollo psicosocial que implica desenvolverse con iniciativa. La iniciativa versus la culpabilidad. Engloba cambios en la comprensión de los individuos tienen de sí mismo y de la conducta de otros. La sociedad y la cultura presentan al niño nuevos desafíos conforme crece. Las experiencias realizadas para resolver esos desafíos le hacen generar ideas sobre sí mismo que permanecen por el resto de sus vidas. En este periodo, los niños se vuelven más independientes y autónomos si sus padres alimentan la exploración y la libertad, o sienten vergüenza e inseguridad de sí mismos si se les restringe y se les protege en exceso. En este periodo, la percepción de los niños de sí mismos cambia a medida que se enfrentan, por un lado, al deseo de actuar independientemente de sus padres y hacer cosas por sí solos, y por otro, se enfrentan a la culpa que provoca el fracaso cuando no lo logran. Los padres que reaccionan positivamente ante esta transformación hacia la independencia ayudan a sus hijos a resolver los sentimientos contrapuestos característicos de este periodo. Al proporcionar a sus hijos oportunidades para actuar con confianza en sí mismos y a la vez que les brinda dirección y ayuda. Los padres apoyan y alientan la iniciativa. Sin embargo, los que desalientan los esfuerzos de sus hijos por ser independientes contribuyen a un sentimiento de culpa que persiste durante su vida y afecta a su autoconcepto. El estilo de crianza está determinado por el nivel de exigencia de los padres hacia los niños, la perceptividad a los niños ante esos padres, la puesta en juego de reglas y normas, el cómo se haga, cómo se apliquen, cómo se comuniquen, etc. La satisfacción de necesidades básicas y superiores. El desarrollo del autoconcepto en preescolares. El autoconcepto es la imagen que el niño tiene de sí mismo, quién cree que es, qué capacidades o limitaciones considera que tiene, es el que determina su autoestima y la manera en la que el niño actúa y se relaciona con los demás. Por lo general, exageran sus destrezas y conocimientos en todas las áreas debido a su egocentrismo. El autoconcepto del niño se va formando desde sus primeros años. El niño va aprendiendo a comprender el mundo, a relacionarse, a esperar premios o castigos de sus acciones. Hay que tener en cuenta que estos aprendizajes le marcarán durante el resto de su vida. En consecuencia, la visión que tiene del futuro es bastante prometedora. Esperan ganar el siguiente juego que practiquen, derrotar a todos sus contrincantes en una carrera o algo parecido. Aunque acaben de experimentar un fracaso en alguna tarea, es probable que presuman de tener un buen desempeño en el futuro. Desarrollo de las amistades. Las amistades son importantes para ayudar a los niños a desarrollarse emocional y socialmente. Proporcionar un campo de entrenamiento para probar diferentes maneras de relacionarse con los demás. A través de la interacción con los amigos, los niños aprenden a establecer normas
soportar alternativas y tomar decisiones. Antes de los 3 años, la mayor parte de actividades social consiste simplemente en estar con otro niño en el mismo lugar al mismo tiempo, sin interacción social real. Sin embargo, alrededor de los 3 años, los niños empiezan a desarrollar amistades reales y logran ver a sus compañeros como individuos con cualidades o atributos especiales, mientras que las relaciones de los niños con adultos proceden de su necesidad de cuidado, protección y orientación. Sus relaciones con otros niños de su edad se basan en el deseo de compañía, juego y diversión. A medida que crecen, sus ideas sobre la amistad, te pasaste, esa no es la que estoy diciendo. A medida que crecen, sus ideas sobre las amistades evolucionan. Llegan a ver a la amistad como un estado continuo, una relación estable que tiene lugar no solo en el momento inmediato, sino también en actividades futuras. La teoría de la mente de los preescolares. La teoría de la mente refiere a la habilidad para predecir y explicar el comportamiento de los demás, haciendo referencia a sus estados mentales internos, y es considerada como un aspecto fundamental del desarrollo cognitivo durante los años. Los niños preescolares dan explicaciones sobre cómo piensan y razonan otros y por qué se comportan de forma en la que la hacen. La teoría de la mente aparece gracias a la maduración del cerebro, a medida que la mielinización dentro de los lóbulos frontales se hace más pronunciada. Los preescolares aumentan su capacidad cognitivo-emocional, lo que implica autoconciencia. El desarrollo de las habilidades del lenguaje, a medida que la mielinización dentro de los lóbulos frontales se hace más pronunciada, los preescolares aumentan su capacidad cognitivo-emocional, lo que implica autoconciencia. Las relaciones sociales y el juego imaginativo influyen de manera decisiva en el desarrollo de la teoría de la mente. Por ejemplo, los niños de edad preescolar con hermanos mayores tienen teorías de la mente más sofisticadas que los niños que no tienen tales hermanos. Los factores culturales también juegan un papel en el desarrollo de la teoría de la mente y en la interpretación que hacen los niños de las acciones de los demás. Por ejemplo, es más probable que los niños de culturas occidentales industrializadas consideren que la conducta de los demás se debe al tipo de personas que son, en función de los rasgos y características del individuo. En contraste, los niños de culturas no occidentales piensan que la conducta de los demás se debe a influencias fuera de su control. A continuación, mi compañera, Dayan. Tercera infancia. De la tercera infancia, también conocida como la edad preescolar, esta es la etapa del desarrollo Tienes que cortarle de Y justo trocitos. creo que tu bebé está en la tercera infancia, ¿o no? Tienes que cortarle esto. Vuelve a decir que Oigan, y si voy a... repetimos, y si repetimos, Ujú. Vuelve a repitamos decir que es todos. que ya la Elena ya terminó su parte. O sea, me toca mi tercera infancia. Ah, ya, solo cosa tercera infancia, ¿eso qué? Tú di mismo así, lo siguiente. Ah, ya. Y yo te digo. Espera, espera. Es que no quiero que cortas mucho, porque no, sinceramente no sé editar así. Pero Por ya, eso mismo. ya, Pero bueno, ya. tengo que editar esto, lo que dice tercera infancia. A ver, espérate un rato, 1, 2, 3, ya. A continuación, mi compañera Dayan González. Mm. Tercera infancia. También esta es conocida como la edad preescolar. Es la etapa del desarrollo infantil, comprendida entre los 7 y los 11 y los 12 años. Por esta parte, también para Piaget, los niños entre las edades de 7 y 11 años se encuentran entre la etapa de las operaciones concretas.
También tenemos sobre el desarrollo cognitivo de la tercera infancia. Es el proceso por el cual la información es preparada para su almacenamiento a largo plazo, a una posterior recuperación. Los niños de 5 a 7 años de edad son cada vez más capaces de recordar detalles de cómo, cuándo y dónde ocurrió el evento. También tenemos sobre la percepción. De la percepción, la percepción obedece a los estímulos cerebrales, también logrados a través de los cinco sentidos, también como es la vista, el olfato, el tacto, el auditivo y el gusto. Estos son los cuales que dan una realidad física del entorno, es la capacidad de recibir por el medio de todos los sentidos. En las imágenes, impresiones o sensaciones para conocer algo. También tenemos la atención. En la atención nos dice que es la capacidad que tiene para entender las cosas de un objeto. Esto es decir, en tener en cuenta la consideración desde el punto de vista de la psicología. Podremos decir que la atención es un concepto único, sino el nombre lo atribuye en una variedad de fenómenos. También tenemos la percepción y la atención. Estos son que los niños en esta etapa de su desarrollo mantienen y aplican una estrategia, mientras que esto resulta muy fructífica, pero están dispuestos a abandonarla si descubren que ha dejado de ser actuada o los objetivos de la tarea. En fin, tenemos también la atención. La atención también es la capacidad que tiene alguien para entender las cosas o un objeto, tener en cuenta o con una consideración desde el punto de vista de la psicología. La atención es uno de los conceptos, es un concepto único, sino en el nombre atribuido a una variedad de fenómenos. También, como tenemos bien las imágenes, la atención y la percepción. La percepción se encuentra intensamente ligada a la atención, pues ya sabemos que la actividad cognitiva empieza por la percepción, pero continúa gracias a la atención del sujeto. Esto es una emoción o un estado afectivo que en experimentos en una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos. La memoria. Al siguiente, mi compañera. Yo les voy a hablar sobre la memoria. La memoria es una función del cerebro que nos permite codificar, almacenar y recuperar la información del pasado. Algunas teorías afirman que surge como resultado de las conexiones sinápticas repetitivas entre las neuronas, lo que crea redes neuronales. La memoria es algo que acompaña al niño desde el momento en el que nace. Esta se irá desarrollando a lo largo de su vida y se convertirá en un instrumento importante de cara a diversas actividades de la vida. Los padres pueden contribuir a que esta capacidad se potencie al máximo y a que madure correctamente. También la capacidad de memorizar tiene mucho que ver con el desarrollo de su observación y la atención, por lo que los sentidos de la vista y el oído cobran especial importancia entre los 3 y 6 años, ya que son las dos vías de entrada más importantes para estimular la memoria de los niños. También tenemos tipos de memoria, que tenemos 5, que son el reconocimiento. En este caso hablamos de que la memoria es más leve y se da cuando el individuo, en este caso el niño, es capaz ante un estímulo de saber si se ha estado expuesto a él con anterioridad. También tenemos el recuerdo, que es una recuperación de contenidos conservados en la memoria y que implica buscar, recuperar, decidir
si la información es adecuada. Tenemos la memoria erítica, que en este caso es la memoria infantil, que es también conocida como la memoria fotográfica, y se registra toda la información, y si esta no es categorizada, la imagen solo persiste alrededor de 30 segundos. Tenemos la memoria mecánica, que es cuando la persona recuerda con exactitud sus listas de palabras, fechas, nombres y demás recuerdos, que no se da sin mayor elaboración. Y tenemos la memoria de significado, que en este caso retiene información a un nivel más elevado de la abstracción. Tenemos también la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo se desarrolla a partir de los 6 meses y en este caso presenta cambios significativos en los niños entre los 6 y 5 años hasta la adolescencia. Esta memoria se caracteriza por su capacidad y duración limitada. Es conocida como la memoria operativa de trabajo, recayendo en ella la función ejecutiva, de control de procesos cognitivos y en este caso es la encargada de gestionarla con la combinación de los elementos de información que provienen de diferentes partes del sistema cognitivo. Tenemos también la memoria a largo plazo. En este caso es todo lo contrario, ya que consiste en un módulo de almacenaje de capacidad ilimitada. La información puede guardarse durante largos periodos de tiempo y esta memoria se deposita información recogida a lo largo de nuestras experiencias vitales, tanto acerca de nosotros mismos, como se habla en este caso de los niños, y como de conocimiento sobre el mundo que nos rodea. Ya. Y para finalizar, la memoria durante la etapa de la educación primaria, a los alumnos se los exige de forma sistemática adquiera un mayor volumen de aprendizaje. También para que él conozca los procesos de memorización combinado con un buen conocimiento de sus capacidades, se facilita conseguir un mejor nivel de competencia en las habilidades memorísticas. También estudiar sin un método de aprendizaje hace que esta tarea suponga un esfuerzo superior y en la mayoría de los casos con menor éxito, ya que los niños se distraen más rápido. Y cuando mejor organizado esté el estudio, menos energía y menos tiempo exige es la actividad. Existen diferentes y variadas estrategias o métodos de estudio. Y ya. Ahora vamos a hablar sobre el desarrollo social. Desarrollo socioemocional de 3 a 6 años. El desarrollo social en los niños de 3 y 6 años es donde aquí los niños hacen los primeros amigos. El desarrollo social de niños de 3 a 6 años se caracteriza porque los niños comienzan a relacionarse con sus iguales. Surgen sus primeros amigos, sus primeras amistades y el niño ya no está solo con su familia y empieza a estar con niños de su edad y empiezan a jugar entre ellos. Podemos decir de la manera más detallada que los niños de 3 a 4 años se muestran muy irritables, sienten alegría ante elogios y vergüenza ante la desaprobación. Los niños de 4 a 5 años saben bien lo que es el orgullo, la vergüenza y la culpa. Son conscientes de la diferencia entre sentir y expresar. Y los niños de 5 a 6 años comprenden que una misma situación es un juego agradable y para otros desagradable. El concepto de emoción. Se entiende por emoción que es el conjunto de relaciones orgánicas que experimenta un individuo cuando responden a ciertos estímulos externos. La emoción se define como aquel sentimiento, percepciones de los elementos relacionados con la realidad o imaginación. Este sentimiento se expresa físicamente mediante alguna función fisiológica, como los cambios en respiración, sudoración o en el pulso cardíaco, e incluye algunas reacciones de conducta como relajación, bienestar, ansiedad, estrés, depresión, agresividad o llanto. Aquí tenemos las imágenes de lo que expresa la
la emoción, las emociones. La emoción, también tenemos el estado de ánimo, que es un estado emocional de más duración que la emoción, pero sin manifestaciones psicofisiológicas y conductuales que ésta origina. El estado de ánimo lo delimita en gran medida las experiencias y trabajo cognitivo que cada uno las realiza. El estado emocional es una relación brusca, diferenciada y breve del organismo ante un acontecimiento externo o interno, que este es evocado por los sentimientos, por ejemplo, el lloro ante una película romántica o el pavor ante una película de miedo. Las emociones básicas. Las emociones básicas son estados internos caracterizados por los pensamientos, sensaciones o relaciones fisiológicas y conductas que son subjetivos. Según los estudios, estas son miedo, tristeza, o sea, son las emociones básicas, que son 6: miedo, tristeza, alegría, ira, sorpresa y el asco. Además, tienen un estado emocional asociado, característico, que se podría llamar sentimiento. Aquí están unas imágenes donde pueden ver los diferentes estados de ánimo. A continuación, mi compañera. La inteligencia emocional es un constructo que nos ayuda a entender de qué manera podemos influir de un modo adaptativo e inteligente tanto sobre nuestras emociones. La inteligencia emocional es un constructo que nos ayuda a entender de qué manera podemos influir de un modo adaptativo e inteligente tanto en nuestras emociones como en nuestra interpretación de los estados emocionales de los demás. Este aspecto de la dimensión psicológica humana tiene un papel fundamental tanto en nuestra manera de socializar como en las estrategias de adaptación al medio que seguimos. La percepción y expresión emocional reconoce de forma consciente nuestras emociones e identificar qué sentimos y ser capaces de darle una referencia verbal. La facilitación emocional, capacidad para generar sentimientos que faciliten el pensamiento. La comprensión emocional, capacidad para generar sentimientos que faciliten el pensamiento. Comprensión emocional. Integrar las emociones dentro de nuestro pensamiento y considerar la complejidad de los cambios emocionales. Regulación emocional. Dirigir y manejar las emociones tanto positivas como negativas de forma eficaz. El desarrollo de la identidad. La identidad es el conjunto de características, actitudes, competencias y capacidades que definen a una persona. Se va construyendo en los primeros años de vida. Empieza cuando el niño toma conciencia de sí mismo como una persona diferente a quienes lo rodean e intenta definirse a sí mismo. Su entorno familiar, las interacciones y el contexto en el que se desarrolla influyen en gran medida en la forma de su identidad personal. A partir de los 6 años, que es cuando se inicia la educación primaria, se presenta un periodo relativamente tranquilo en cuanto a cambios de la identidad, pero también es un tiempo de grandes logros adquiridos que ya los primeros hábitos de la vida social, control de esfínteres, control de reacciones agresivas, interiorización de las normas de convivencia, conocimiento de los otros, etc. El niño a lo largo de su escolarización llegará a consolidar su identidad, adquirir conciencia en sus capacidades y limitaciones, percibir su situación en el mundo social y aceptar las normas. En una edad en que el niño desean agradar tanto a los adultos como a los compañeros y sobre todo a los profesores, que serán quienes le reconozcan sus logros. La progresiva aparición del pensamiento abstracto, por otro lado, hace posible que comiencen a ser capaces de ver las cosas, de verse a sí mismos desde el punto de vista de los demás, dejando de lado el egocentrismo que les ha caracterizado hasta ahora. Hacia los 8 años van desvinculándose de la familia para pasar a depender más afectivamente del grupo de amigos, que en principio serán unisexuados.
Ya a los 10 años, el niño se encuentra integrado a la pandilla, un grupo de amigos de referencia en el que existe un líder. Esa pandilla deriva al final de la etapa grupos mixtos, hombres y mujeres, donde aparecen las interacciones sexuales o la atracción física, en confrontación con nosotros. Los niños van fijando su autoconcepto y autoestima. Gracias. Bueno, Pedrito, con esto culminamos la segunda y tercera infancia. Muchas gracias.